Ya, Pues qué gusto estar de nuevo reunidas y siempre con el motivo de seguirnos edificando en la palabra. La palabra es viva y eficaz, nos lo dice el mismo libro de Hebreos, ¿verdad? Y que esta penetre en nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu misericordia, por tu amor, por la grandeza de tu gloria en medio de nosotros. ¿Qué somos para que tengas memoria de nosotros? Para que tú te acuerdes de nosotros y aún nos visites. En el nombre de Jesucristo, Señor, trae en este momento, te ruego humildemente, Dios, que traigas revelación a nuestras vidas, que tú nos muestres, Señor, los caminos tuyos que son perfectos, los caminos tuyos que son rectos, los caminos tuyos, Señor, que tienen una meta y un objetivo perfecto, Señor, que es estar contigo. Llévanos, Padre, a través de tu palabra y que podamos de verdad percibir, recibir la palabra, no solo como oidoras, sino como hacedoras de la palabra, creyendo, Dios eterno, porque eso es lo que le da vida a la palabra, creer en la palabra. Señor, creyéndote a ti, porque es tu voz, no son solo palabras y letras, sino es tu voz. Háblanos, Dios eterno, queremos aprender más de ti, queremos conocer más al Dios que nos rescató, al Salvador que dio todo por nosotros. Queremos acercarnos más. En el dulce nombre de Jesucristo, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Amén y amén. Amén. Pues bueno, vamos a regresar en donde nos quedamos, que es en Hebreos. ¿Se acuerdan que en Hebreos capítulo 6 terminamos la otra vez viendo que hubo una exhortación muy fuerte? De hecho, a todas las vi salir como que cabizbajas y meditabundas, ¿verdad? O como regañadas. ¿Por qué? Porque la palabra nos tiene que exhortar. La palabra está dispuesta para exhortar, para edificar, sí, para alentar. Y para alentar, no, para consolar, exhortar y edificar. De acuerdo a las palabras que dice la palabra, exactamente. Entonces, y de ahí nos habla consolar, exhortar y edificar. Sí. Entonces, con estos elementos tiene que abarcar todas las áreas, y Hebreos precisamente utiliza esta palabra para exhortarnos y nos habló fuertemente acerca, aún por medio de una parábola, acerca de que la lluvia cae y no llueve de abajo para arriba, no, la lluvia cae y es absorbida por la tierra. Y hay nada más dos objetivos, ¿no? O produce fruto, o produce espinos, o produce abrojos y cosas totalmente malos frutos que no sirven. Y entonces el Señor nos habla de que Él es la bendición que derrama. Él nos muestra esto. Sin embargo, después de esta fuerte exhortación y de que debemos estar firmes en la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador, pero nos dice desde el 9, vamos a Hebreos 6, 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que acompañan la salvación, aunque hablamos así, les hablamos muy fuerte, ¿verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Me voy a ir hasta el 12 para cerrar este bloque. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Y ahí viene otra exhortación: que no os hagáis perezosos,
sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vemos aquí que después de una fuerte amonestación que tuvimos en los previos versículos, en donde nos dice que se va endureciendo de tal manera el corazón cuando recaemos, habiendo conocido, habiendo participado, recaemos, el corazón se va endureciendo y ya no nos arrepentimos. Dice que ya no hay lugar para el arrepentimiento, y no porque Dios no nos dé chance, sino porque el corazón se hizo tan duro que ya la gente hace como los chamacos, ¿verdad? Nada más alza los hombros, ¿no? Éjele, que ni pasa nada. Éjele, que no importa, ¿sí? Y entonces nos endurecemos de tal manera, y esa dureza puede llevarnos a aislarnos totalmente, y hablábamos hace 8 días hasta la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Darle la espalda al Señor. Darle la espalda a Dios es apostatar. Habiéndole visto cara a cara, habiendo mirado sus milagros, habiendo conocido, le damos su espalda, le damos la espalda, le decimos, déjele que yo puedo solo. Al fin que ni quería. ¿Sí? Eso es la apostasía. Y nos lleva en menor grado, nos viene, hablamos ahorita en el último versículo que leímos también, a la pereza espiritual. A lo mejor no le damos totalmente la espalda al Señor, pero empezamos a apartarnos de hacernos perezosos. ¿Sí? Y la pereza espiritual es el peor enemigo del cristiano. Lo hemos dicho aquí de otra manera, ¿sí? La comodidad cristiana. El cristiano que está acomodado corre fuertes riesgos de caer en la pereza. Y se vuelve un ni sirve, ni cree, ni predica, ni ama a Dios, ni lo alaba, ni nada. Un cristiano, si se le pudiera llamar así. Cuando que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, bueno, no pegaba los ojos nuestro Señor. Desde temprano se iba a orar. Y hasta tarde lo buscaban, hasta un Nicodemo, ¿verdad? Hasta tarde en la noche, ya que nadie pues ahí tenía que atender al hombre. Le llevaban los enfermos, le llevaban, pedían consejo. Sus mismos discípulos, Señor, eso que dijiste en la mañana no entendimos nada, explícanoslo. No paraba una tras otra. El Señor no tenía ratos de ocio, ni uno. Porque su reposo era precisamente el cumplir su misión preciosa. Ese era su propio reposo. Y aquí hablamos de que Hebreos nos habla de un mejor reposo que el simple hecho de guardar un Shabbat, ya sea sábado, ya sea domingo, mire el día que usted decida. Pero el reposo no es nada más desparramarnos, eso no es el reposo. El reposo es tener la confianza en que estoy segura, en que yo sé que sí hay bombas, en que sí, yo sé que hay narcotráfico, yo sé que hay inseguridad, yo sé que hay problemas alrededor, que hay carencia de trabajo, que hay carencia de ingresos, que hay carencia de salvación, tal vez en medio de mi familia, de temor de Dios a veces, pero con uno el Señor empieza a obrar, empieza a diseminar, ¿verdad?, esa fe firme. Por eso nos amonesta aquí, pero el autor hace un paréntesis aquí para consolar un poquito a los hebreos. Les dice, estamos persuadidos de cosas mejores que acompañan a la salvación, que ustedes no caerán. La advertencia, acuérdense, siempre tenemos que poner lo peor. Cuando advertimos en algo, siempre tenemos que poner lo peor. A veces con los hijos, a veces tenemos que decirles, es que te vas a caer y te vas a lastimar y te va a salir sangre y ¿verdad? Si somos las mamás y le ponemos un drama total, te tengo que llevar al hospital. Y entonces el hijo dice, son como muchas etapas difíciles que pasar. Ponemos el caso. Entonces el autor de Hebreos está advirtiéndonos. Y hablamos del cristiano de la plataforma, ¿verdad? El que nada más se conforma y tal vez se regresa. No que se arrepienta, sino que simplemente no da el paso adelante.
y no se sumerge en la gracia de Jesucristo y no se sumerge con Él. Pero ahora viene el consuelo, viene un poquito y dice: Dios no es injusto para olvidar. Un correcto entendimiento de Jesucristo es indispensable para producir un buen fruto del que hablaba la parábola. Si yo comprendo para quién estoy trabajando, para quién estoy entregando mi vida, a quién estoy entregando mi vida, entonces podré dar un buen fruto. Si lo hago de manera religiosa porque alguien me empujó, ándale, pasa al frente y tú repites esa oración, mira, tú así, ahorita necesitas para que tengas dinero, para que se salden tus deudas, para que te regrese el marido, para que tus hijos, tú pasa al frente y no. Si no tenemos una perfecta comprensión, un entendimiento y una vivencia de quién es Jesucristo en nuestra vida, mis amadas, de verdad no va a haber fruto. Esa persona que fue impulsada por la necesidad, por la conveniencia, no va a dar buen fruto, porque no ha tenido la comprensión perfecta de Jesucristo. Y aquí nos amonesta precisamente el autor de Hebreos. Y entonces nos está hablando de que Dios no es injusto para olvidar la obra de trabajo. Aquí exhortábamos la vez pasada, el trabajo es obra de Dios. El trabajo justo, el trabajo remunerado, el trabajo esforzado es obra de Dios. No es invento del hombre. Aún Adán en el paraíso trabajaba. ¿Sí? Entonces el trabajo es una obra de Dios. Es el trabajo, pero además es trabajo de amor. ¿En qué trabajas tú? Pregúntate ahorita, ¿en qué has trabajado en amor para otros? Porque si es en amor, no es para apapachar. Ay, pues mira, yo me pongo unos tratamientos, ay, mira, yo me gasto mi dinerito en mí y ando muy nice. O sea, trabajo para mí. No, el trabajo de amor, el amor es para el prójimo. El fruto es igual que el fruto. ¿Para quién es el fruto? La planta, ¿para quién da fruto? Para el que pasa, para el que cosecha, para el que cultiva. Pues para él, no para sí misma. La planta no se devora su propio fruto. Entonces el trabajo de amor, dice aquí que Dios no es injusto, no olvidará ese trabajo de amor. Y dice aquí que habéis mostrado a su nombre, porque el amor, mucha gente hace obras de caridad, vamos a llamarlas, ¿sí? De caridad, extendiendo un cheque para el Teletón. Ahorita ahí viene, espérese, ahí viene, ahorita el redondeo y no, espérese, ahorita le van a redondear todos. Obras de caridad, ¿sí? O toma 3 pesos, que no sirve para nada, pero bueno. Obras de caridad, pero no son trabajo de amor. Fíjense qué diferencia. Es muy importante entender el trabajo de amor cuando Jesucristo mora en nuestros corazones. Esto es lo que Dios nos dice, mostrado a su nombre. Ni siquiera estoy mirando porque dice el Señor Jesucristo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos. Porque le dice, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? Por cuanto lo hicisteis. Entonces, el trabajo de amor mostrado a su nombre, ¿sí? Es cuando miramos a Jesucristo, cuando miramos lo que haría Jesús en mi lugar, ¿sí? En el trabajo de amor. Entonces muestra su nombre. Pero no termina ahí, dice, y habiendo ministrado, ¿qué es ministrar, mis amadas? ¿Qué entendemos? Servir, dar, atender, cuidar. De hecho, de ahí viene administrar. Ministrar es dar, pero de manera ordenada. ¿Y cuál es el mejor orden para dar? Como Dios manda. Como Dios me va indicando. Da, ¿a quién le debo dar? ¿Qué dice la palabra? Porque me pide. Ay, a todos. Pero es que este es un borracho y mira, viene bien drogado. Dale. ¿Traes un pan? Dale un pan. Trae unas pastillas, regálame unas pastillas. Sí, dar. Dice ministrando, pero aquí dice especialmente,
aquí estamos hablando de todas las personas, pero en especial a los santos. ¿Tú tienes algún detector por ahí adentro que de Santa Mayra? Ahora vamos a hacer el grupo de las santas, no de Berea, ¿no? Sí, amén, también. ¿Cómo detectamos a los santos para ministrarlos y servir a mi Señor y dar fruto? ¿Cómo los detectamos a los santos? Por sus frutos, por sus frutos. Regresamos nuevamente al ejemplo que nos habló. Cayó la lluvia y por sus frutos, ¿sí? Que si después esa persona recae, le he de advertir nuevamente con la misma palabra, ¿sí? Si quizá ella se arrepienta, a pesar de haber endurecido su corazón, se arrepienta, ministrando a los santos. Ay, bueno, sí, una vez invité a comer al pastor, la verdad, y le hice un comilón, pero bien bonito. Oye, pero tienes 10 años en la iglesia, ya hasta se murió el pastor, ¿no? Dice aquí, ministrándoles aún. ¿A qué nos quiere llevar el autor de Hebreos? Que la vida de fe no es un instante, no es un día que fui a la iglesia y dije, ay, esto es lo mío, ay, esto es lo que necesitaba mi corazón, y lloro y estoy en la emoción, en la necesidad y digo, aquí voy a estar, y empiezo a ir y me acostumbro y me vuelvo religioso. No, no es un instante. La vida de fe es un continuo. Porque aquí lo dice claramente, habiendo ministrado a sus santos y ministrándoles aún. ¿De verdad? Servir a los santos debería de entristecernos a veces ya no tuvimos la oportunidad de seguir dando de comer a tal, o que se cerró tal ministerio, o que algo sucedió. Sin embargo, orar, Señor, entonces si se cerró esto, abre otro. Pero Señor, yo tengo que ministrar a tus santos. Yo tengo que ministrar porque eso es lo que tú has puesto en mi corazón. Y esta es la exhortación consoladora de parte. Y dice, pero además, de nuevo, me retomo el versículo 11, mis amadas. La vida cristiana, repito, no es un evento, no es un momento de entusiasmo, es una carrera, es una manera de vivir. Dice el 11, deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué cosa? Muestre quiere decir que todos la ven. No es acá el domingo nada más que me vea el pastor, para que diga, mira, esta sí es de veras. No, es muestre, salgo como vitacilina, en la casa, en la oficina, en todos lados. ¿Sí? En la cola para pagar en las cajas del supermercado, ahí también mostrando. Qué difícil, sobre todo algunas de nosotras que te toca la ley de Murphy, ¿verdad? Que te toca la cajera ineficiente, que te toca la de enfrente, que, ay no, ¿sabe qué? Que voy a devolver esto. No, mejor sí me lo llevo. Ay no, y tú así. Ahorita vamos a hablar de la fe y la paciencia. No. Bueno, yo les platico porque de verdad, a ustedes no les ha pasado nada. Todos me tocan a mí. Deseamos, dice, se muestre la misma diligencia hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando venga hasta que el Señor me lleve a su presencia. Sí. Hasta el fin. A veces somos más pacientes con un hijo que con otro. ¿Verdad? Y hay otros que decimos, ay, estas canas que ya no se ven porque gracias a la química ya no se ven, pero tú me las has sacado. Sin embargo, la misma diligencia hasta el fin, pero dice, ¿para qué? Para la plena certeza de la esperanza. Qué complejo, qué profundo concepto es. La certeza, ¿quién la necesita? ¿Dios necesita certeza? No, Él lo sabe todo. Yo necesito esa certeza. Yo necesito la seguridad de que estoy en el camino correcto. Y entonces, ¿cómo me voy a dar seguridad? Pues siendo diligente. Cada día,
No es por obras, mis amadas, es el fruto de lo que ya hizo Jesús en mí. Entiéndase muy claramente, ¿sí? No es que yo voy a hacer esfuerzos propios para agradar a Dios, no. Ya Cristo, ¿sí?, hizo la obra en mí, yo le recibí, Él me recibió, porque esto también es importante. Que a veces dicen, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, te haré la pregunta, ¿y Él te recibió? ¿Sí? Entonces es esa entrega mutua, ¿verdad? Cristo se entregó, Dios lo dio todo por ti. Yo subí al Face, no sé, no tengo un letrero, está en inglés, dice, el Señor lo dio todo por mí, dice, Él dio lo más, la mayor parte por mí, o sea, lo dio todo por mí, dice, lo menos que puedo hacer es obedecer, ¿no? O sea, Él dio lo más y lo menos. Está en inglés, está mal traducido, pero este es el concepto, ¿no? Él dándolo todo. Yo lo menos que puedo hacer es agradecer, lo menos que puedo hacer es obedecer, lo menos que puedo hacer es seguir su palabra, porque Él vino y se hizo palabra viva en nosotros. Y para tener esa certeza de la esperanza, ¿esperanza de qué necesitamos? La vida eterna, la esperanza del Señor, la Del vida regreso. del regreso de Jesucristo. Ok. De Esperanza. Jesucristo. Muy bien, tenemos exactamente. ¿Qué nos da esperanza? Y ahorita precisamente la esperanza, parte de la esperanza es el brinco, porque nos está metiendo, nos va a meter directamente a la palabra promesa. Cuando alguien te promete algo, como que te da esperanza, ¿verdad? Y entonces, justamente esta certeza, yo trabajando, dando fruto, recibiendo la bendición del Señor, dando fruto para que crezca en mí la certeza de la esperanza, y además bendiciendo a los santos y a todos los que están a mi alrededor. Y además dice, pero nos advierte que no nos hagamos perezosos, porque la pereza, una planta perezosa, yo tuve un aguacate, bueno, me juraban que era aguacate, pero nunca le di un aguacate. Al final llegó por ahí un jardinero, disque conocedor, me dice, es que es macho. Me faltaba la hembra, no compré la parejita. Ya estaba cuando llegué a esa casa, pero de verdad nunca dio fruto. Había una temporada en que se ponía hermoso, con muchísimas hojas, la hoja del aguacate, muy hermosa. Y después, como se ponía tan presumido este aguacate macho, yo no sé nada de árboles. ¿Qué creen que le pasaba? Se plagaba, le caían unas plagas, yo no sé de dónde salían, unos bichos espantosos, apocalípticos, de verdad. Como una cosa, y trataba yo de apachurrarlos y te picaban, te mordían. No, de verdad era una cosa de miedo, de película de terror. Pues, ¿qué es esto? Pero a veces yo lo veo en la vida cristiana. ¿Qué pasa cuando no damos frutos? Y estamos acá, estamos muy verdecitos, ¿verdad? Muy hermosas en la iglesia, aleluya, me encantamos hasta en tonos diferentes, sonrientes, saludamos, aleluya. Tenemos una Biblia ahí junto, no la abrimos, pero ahí tenemos una Biblia y hasta electrónica la traemos, no la sabemos ni manejar, pero ahí la tenemos, ¿no? Estamos verdes, lindas, con unas hojas preciosas, pero no hay fruto. Si no hay fruto, por ende tampoco florece, porque después de la flor viene el fruto. Un árbol que florece es porque va a dar fruto. Entonces ni flores, puras hojas. ¿Qué pasa? Caemos en lo que la advertencia que nos dice aquí, podemos caer, dice, porque, en el 12, que no os hagáis perezosos. La pereza, la improductividad, mis amadas, en el camino del Señor, parte que nos hace perezosos, siguiendo el ejemplo de que les acabo de dar de mi aguacate macho, se plaga. Cuidado porque le caen las plagas. Les encanta, a las plagas les encanta las hojas. Y de verdad me dejaban el árbol de una manera espantosa. Tenía yo que mocharle. Parásitos. Sí, son parásitos. No lo tenías que haber cortado de abajo.
Amada, ya, demasiado tarde, ya vendí la casa con todo y todo, pero les dejo al macho. Pero, sin embargo, aquí nos habla de que la pereza nos lleva a que estamos expuestos, estamos frágiles y estamos vulnerables a las plagas. A una plaga. A las plagas del pecado. A las plagas, ¿sí? En la pereza, en la comodidad, en el no me esfuerzo, cualquier plaga nos viene, nos puede caer. Y al mínimo indicio hay que eliminarla inmediatamente. ¿Sí? No de una manera correctiva, sino de manera preventiva. Y eso es lo que quiere el autor de Hebreos. Y nos viene aquí, ¿qué nos va a dar esa certeza de la esperanza, mis amadas? Repito, aquí dice aquí en el 12, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe, ahí va el binomio perfecto para vivir la vida de fe. Yo sé que es todo el fruto espiritual, pero estos dos elementos son fundamentales porque es mi conexión directa con Dios. La fe y ¿qué otro? ¿Qué dice ahí? Y la paciencia. Ay, ay, ay. Paciencia, llamar a Dios. Así decían los viejitos. Pero paciencia, ¿para qué? Para saber esperar. Y para saber esperar hay que confiar. Y al confiar hay que tener fe. Entonces vemos que es como que un círculo entre la fe y la paciencia. De hecho lo vemos en la palabra, lo vamos a buscar ahora, que la prueba de nuestra fe, ¿qué nos va a dar de resultado? Paciencia. Por eso cuando pedimos, Señor, dame paciencia, ups, ahí va la prueba de la fe. Vienen las pruebas, vienen las pruebas. Tú lo pediste, concedido. No porque Dios sea un genio de la lámpara maravillosa, pero le pedimos al Señor paciencia. Señor, enséñame a ser paciente. Entonces tiene que probar nuestra fe. Y nuestra fe probada, el jugo de esa fe probada es la paciencia. Y es ese binomio perfecto. Sabemos en Gálatas 5:22 que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cierto? Es como 9 elementos integrales. Pero de todos estos se derivan de la fe y la paciencia. ¿Por qué la fe y la paciencia se enfoca aquí el autor de Hebreos? Porque nos va a hablar de las promesas. No de las promesas del hombre, sino de las promesas de Dios. Y si tú no crees fe y esperas la promesa, no recibes nada. ¡Auch! El Señor aquí dice, reclamo. Hay por ahí una moda ahí. Reclama las promesas. Sí, pero no. Ahí están. Y el Señor ya las soltó. Ya las dijo. El hombre, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ya soltó, pero ahora de mi parte yo tengo que ejercer el creer y el esperar que se cumplan esas promesas. Sí, en el tiempo perfecto, porque tengo fe en el Dios verdadero, que se cumplan a la manera de Dios, porque a veces le damos instrucciones a Dios, ¿no es cierto? Señor, mira, mándale a mi hija un muchacho así y asado, hasta le damos las medidas, que trabaje en tal. Hay quien hasta soberbiamente dice, es que yo le dije a Dios y así se hizo. Cuidado, dice mi hermano, sí, cuidadito de verdad con estas actitudes, porque podemos caer en esta autosuficiencia, en esta soberbia, en este creer que Dios está para servirme a la orden. Para eso es la fe, porque la fe se somete, cree. Y está la paciencia, espera. Uy, esa segunda parte es la que a veces. ¿Y saben por qué la segunda parte, la de la paciencia, no se lleva a cabo muy firmemente? Porque mi fe no está firme. Porque necesito conocer mejor las promesas. Y vamos a ver ahora las promesas. Tenemos esperanza en las promesas de Dios
nos dice la palabra en Hebreos, ¿verdad? La esperanza nos anima a seguir adelante, la esperanza en esa promesa, en una vida victoriosa. Ustedes dijeron la vida celestial, en la vida, en la segunda venida de Cristo, y en que viviremos eternamente con Él. Pero nos advierte, no seas perezoso. Y el tercer punto es que imitemos a los fieles. Aquí nos pone en suspenso un ratito, porque en el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Y esos son los fieles. Eso fue una muestrita, porque seguramente hay muchos más. Y tú también estás inscrita, tal vez no en el capítulo 11 de Hebreos, pero sí en el libro de la vida. Como hija, como santa, como fiel, aún digna de imitar. ¿Somos dignos de imitar, hermanos, hoy por hoy? ¿Somos personas dignas de imitar? Sí, pero que no me vean cuando estoy solita. Sí, pero que no me oigan cuando trato de llegar a un acuerdo con mi esposo. Y es la integridad, completamente. No es nada más. Miraba yo una conferencia, un converso, pero interesante porque habla de valores. Podemos tener valores, pero no integridad. Qué chistoso. Podemos tener valores, por ejemplo, la honestidad, y no ser íntegros. Cita un ejemplo, seguramente ya lo han oído, aquel que se encontró un paquete con mucho dinero que se lo entregaron en una pizza, ¿no? Debajo de la pizza, y fue a devolverlo. Oiga, no, él pidió una pizza, estaba hospedado en un hotel, le llevaron una pizza, pero al levantar la pizza vio ahí dinero, y era mucho dinero, dijo, no, que algo pasó aquí, ¿no? Se regresa a la pizzería, ahí va hasta la pizzería y, oiga, señor, vengo a devolver esto, que no le gustó. No, venía con dinero. Señor, le agradecemos tanto, mire, como no tenemos tanta inseguridad y todo, pues entre las cajas, ahí guardamos el dinero, ¿verdad?, que vamos teniendo, y yo creo que por error, ¿verdad?, pues le dieron la caja donde guardábamos todo, ¿no? Señor, gracias, esto es digno de que lo conozca todo el mundo. No. Mire, yo tengo un amigo reportero, ahorita trae las cajas. No. ¿Por qué, Señor? Es que esa honestidad es digna de ejemplo. Dice, sí, pero estaba yo con mi amante. La honestidad. Sí era honesto, tenía el valor de la honestidad, pero no era íntegro. Qué terrible vida contradictoria podemos a veces vivir, amados. Sí, es mejor hablar de otros, ¿verdad? Siempre el ejemplo de la pizza funciona, pero lo podemos aplicar a nuestra vida, amados. ¿Cuántas veces podemos tener desplantes o un desempeño de valores, ¿verdad? De hablar de integridad y vivirla, pero hablar no de integridad, sino de valores, de la honestidad, la sinceridad, la fidelidad. Pero en otra cosa estamos fracturando la integridad de esos valores. Y es a lo que nos llama el Señor, porque eso dice que nos mantengamos hasta el fin, con diligencia, la misma diligencia con la que ejercemos esa honestidad, con la misma diligencia seamos fieles. No que este ejemplo, ¿verdad?, pues contradice un valor contra otro. Imitemos a los fieles de la fe. Pero entonces el Señor estaba preparando todo el camino. Retomo el 12 nada más, que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia, mis amadas, y de verdad cuando ores, clama a Dios, Señor, hazme a una mujer de fe y hazme una mujer paciente. Y especialmente a nuestras edades, amadas. Ya tendemos a perder la paciencia en algunas cosas y otras ya se nos resbalan, la verdad. Ya hay otras que se nos resbalan.
pero en otras no hemos alcanzado la paciencia. Entonces, de verdad que el Señor nos ayude y ciertamente tiene que probar nuestra fe. Heredan, ¿qué cosa? Las promesas, porque se mantuvieron creyendo y esperando con paciencia. Y ahora sí hace un brinco precioso el autor de Hebreos al versículo 13 y nos va a llevar a esta culminación donde tribulaciones tenemos, hermanos. Sí. Sí. Unas que a lo mejor a mí me platicas que tienes tribulaciones, ay, esas no son tribulaciones, las mías, ¿verdad? Siempre las mías son más fuertes que todas las de todas las demás, pero todas tenemos tribulaciones. ¿Y qué nos hace la tribulación? Imagínense en un barco. Nos zarandea, ¿verdad? Nos da mareo, nos hace agua el barco y hay que estarla sacando, ¿no? Pensando en un barco, en la tribulación, en las olas, ¿no? Estamos a punto de naufragar. Mucho de lo que nos rescata para que el barco no sea llevado a la deriva, ¿qué tiene que tener un barco? Ancla. Y aquí nos quiere llevar el autor de Hebreos. Necesitamos el ancla de nuestra salvación, el ancla de nuestra fe, que es Jesucristo. ¿Qué hace el ancla? ¿Alguien me puede describir un ancla? De hecho, se han encontrado en la antigua Jerusalén, en las cuevas y en muchos muros, el símbolo de un ancla. Mucho se ha dicho del pececito, no es cierto, el ancla, como que este era un símbolo, porque además eran pescadores los primeros cristianos, ¿sí? El ancla era el símbolo de esa fe firme, de esa fe que a pesar de que arriba esté la tribulación, está el ancla bien clavada, no se va a ir a la deriva el barco. El ancla de la fe, el ancla de la salvación. ¿Perdón? ¿Te da firmeza? Por supuesto, da firmeza, da compostura. No permite, el ancla está tan bien diseñada que no permite que se voltee ni siquiera el barco, ¿sí? Entonces lo mantiene firme y obviamente no. Sin embargo, tú puedes recoger tu ancla, ¿sí? E ir a otros lados después, y ahí a donde vas a pescar o a vacacionar o a estar, vuelves a poner tu ancla, porque las corrientes te pueden llevar a la deriva nuevamente, vuelves a tirar tu ancla y la vuelves a recoger. ¿Qué quiere decir? Que el ancla no es para que se clave en un lugar, y a veces nos clavamos con el ancla en la religiosidad, en nuestras necedades, en nuestras teologías. Cuidado. El ancla cae en la arena. Y sí, a veces tendría que ser un tormento, no un tipo tsunami, ¿verdad? Para que arrastre con todo y ancla. Pero el Señor es nuestra ancla. No se clava en la arena, ¿sí? Nada más sostiene y da firmeza, nada más. Entonces es interesante que vuelves a recoger esa ancla y te lleva a nuevos puertos. Allá nos quiere llevar. Pero ¿cómo nos va a llevar? Es maravilloso. A través de las promesas. ¿A quién le prometió primero Abraham? Abraham. Sí, ya dije solita contesto mis preguntas. Porque cuando hizo, versículo 13, porque cuando hizo la promesa a Abraham, ya les habló de Moisés. Y Cristo es mejor que Moisés, ya lo vimos. Empezó a hablar, empezó a salpicar el sumo sacerdocio. Y en el fondo está dando a entender, Cristo es mejor que Aarón, porque él viene del orden ¿de quién? De Melquisedec, no de Aarón. Es mejor que Aarón. La proveniencia, la asignatura del sumo sacerdocio viene de Melquisedec, no de Aarón. Entonces es mejor que Aarón lo que proviene de Cristo. Pero ahora les retoma a los judíos al pilar de su fe. Ahora se va a la fe. Porque Moisés fue como el motor, la acción, el libertador. Pero Abraham es como el pilar de la fe. Que estando en Ur de los Caldeos, oyó la voz de Dios y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. ¿Sí? Y entonces Abraham obedeció a medias, pero obedeció. A pesar de eso, ahorita vamos a ver la inmutabilidad
del llamado y de la promesa de Dios. Esto es muy hermoso, porque a pesar de los... ¿Cometió algunas torpezas Abraham? Sí. Unas cuantas. Empezando desde llevándose al sobrinito. Ay, es que tan chulo mi sobrino, mi acachetón. Será lo que sea. Vete de tu tierra y de tu parentela a tu señora, nada más. ¿Sí? Y muchas otras. Pero dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y voy a seguir leyendo, mis amados, hasta el versículo 15, diciendo, ciertamente, bendiciendo, ahí está la promesa, te bendeciré, y multiplicando, te multiplicaré. Así, esperando con paciencia nuevamente, alcanzó la promesa. Podríamos decir, pues así como paciente Abraham no fue muy paciente, porque le quiso ayudar a Dios con respecto a la descendencia, ¿no es cierto? Pero fue Sara, no fue él, ¿eh? Fue Sara, él no fue. La mujer que echó Él nada más le reencantó la idea. No se trata de juzgar aquí, sino estamos viendo la promesa. Vamos, regrésense a lo espiritual. Vamos a la promesa de Dios. ¿Qué promesa le dio? ¿Qué promesa? multiplicaría, Bendecido en aquellos tiempos y hasta hoy en día. ¿Cuál es la bendición de una familia, de una tribu, de una tierra y descendencia? Esa es la bendición. Esa es la prosperidad. Esa es la multiplicación. Tierra y descendencia. Sí. Y entonces, lo primero que pues nomás salieron unos poquitos, pues ni modo que se junte con el sobrino, no, pues no, ¿verdad? Ni la mujer, nadie. Entonces eran muy poquitos, claro, lleva sus esclavos, porque él era un hombre próspero en Ur de los caldeos. Sí. Entonces se lleva nada más a su servidumbre. Malo, ¿verdad? Ahorita están echando bombas los hijos de la servidumbre. Ciertamente bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con paciencia alcanzó la promesa. Y vamos a ver este relato. La promesa no solo fue una promesa, sino que fue una promesa doble. Ya de por sí una promesa nos da esperanza, ¿no es cierto? Cuando alguien te promete, no te lo prometo, ¿no? Prométemelo, ¿no? Te lo prometo. Pues ya está también de dudarse, ¿no? Pero bueno, te lo prometo. Pero ya cuando una cosa es que te digan algo y otra es que te prometan algo. Sin embargo, hay un paso más arriba para más certeza y más seguridad, que es el juramento. ¿Qué es un pacto? Es un juramento, exactamente, es una entrega, es un pacto prácticamente de mi vida responde por eso. Responde mi vida. Ay de mí si no te cumplo. Es exactamente eso. ¿Y qué hizo Dios para asegurar esa promesa? Dice, y no habiendo, porque siempre juras por alguien, se jura, por eso dice la palabra del Señor, que tengamos mucho cuidado con nuestros juramentos. Hay mucha gente que tiene hasta como muleta el jurar, te lo juro, ay no, de veras te juro, ay te juro que los chamacos, y meten a la madre, por supuesto, por tus hijos, ¿no? Le echan a los hijos, agarran por... Y por supuesto también toman a Dios. Sí, los judíos juraban por el templo, por Israel, por el pueblo, por alguien superior a ellos. Pero Dios, haciendo promesa con pacto con Abraham, ¿quién estaba por encima de Dios? Nadie. Por él mismo. Juró. No solo prometió, sino juró por él mismo que cumpliría esa promesa. Te bendeciré, te multiplicaré. Tierra y descendencia, mis amados. Y es la misma promesa que hoy sostiene a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son estos? Esta promesa está en Génesis 22. No la vamos a buscar porque es la historia de Abraham. Pero la promesa incluía no solo la multiplicación de su descendencia, sino que por medio del descendiente, con D mayúscula,
la bendición llegaría a todas las naciones. Que en él serían benditas todas las naciones. ¿Pero por qué? No por Abraham, sino por la descendencia. Cristo es descendiente de Abraham. Y por el descendiente, por eso dije, el descendiente con D mayúscula, somos incluidas todas las naciones. La promesa incluye al Mesías. Claro. ¿Alguien me puede leer Gálatas 3:15, por favor? Del 15 al 18, si la tienen. 3:15. Al 18. 15, 16, 17, 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿El 18? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después y no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No fue por ley. Cuando estaba Abraham, Dios prometió y no había ley de por medio. La herencia fue por la promesa y nada más ni nada menos que de Dios. Y no solo una promesa, sino, nos dice más adelante, vamos a ver en Hebreos, no solamente por un elemento, porque Dios prometió, no solo prometió, sino que juró por sí mismo. Eso nos da certeza. Ciertísimamente que sí. Este pacto, de este contrato, Dios, en este pacto, en este contrato con Abraham, vamos a poner qué pone cada uno en el pacto, porque es un juramento. ¿Qué pone Dios? Todo. O sea, tierra y descendencia. Ah, sí. ¿Qué puso? A ver, ¿qué pone Dios? Todo. ¿Qué pone Abraham? Su fe. O sea, nada más, suficiente. Sí. Pero eso le basta a nuestro Señor. Nuestra fe, mis amadas, aunque fuere como un grano de mostaza. Que no nos conformemos con tener nada más el puro granito, sino por lo menos siémbralo y haz que crezca el árbol de la mostaza. Entonces vemos de verdad que este contrato, este pacto, es un pacto hasta cierto punto desigual, muy desigual. Pero es el que hace también con nosotros. Así es, por ser descendencia a través de Cristo, lo acabamos de leer, por Cristo. Cristo es la descendencia perfecta y nosotros somos ahora descendencia por medio de Cristo, renacidos por medio de Cristo, engendrados en la fe de Jesucristo. Entonces ahora también somos herederos, coherederos de la gracia. ¿Es por la ley? No, porque, bueno, algunas de ustedes sí tendrán, ahora que se han dado, mucha gente le ha dado por buscar que si tienen antecedentes judíos y no sé qué tanto, que si mi apellido y mira que si la nariz, ¿no? Y que mira si tengo la chequera, pues mire, yo no sé si ustedes tengan antecedentes judíos como fueron esparcidos por todo el mundo, algo hemos de tener por ahí todos. Todos tenemos. Poquito, mucho. ¿Sí? Por ahí algo debemos de tener. Pero eso no es lo importante. Cristo nos dio, acuérdense que somos la casa que Cristo edificó. Moisés dejó el tabernáculo, Cristo dejó a su iglesia. Él mismo la engendró, piedras vivas, Él es el fundamento. Entonces vemos este pacto precioso, aparentemente desigual, pero a Dios le basta la fe. Pero la fe tenía que combinarse con ¿qué cosa? Lo leímos aquí, regresemos a Hebreos. Tenía que combinarse con la paciencia. Dice aquí, me regreso al 15, esperando, está hablando de Abraham, con paciencia alcanzó la promesa. Platíquenme cómo la alcanzó Abraham. ¿Cómo alcanzó esta promesa? Con la paciencia.
Pero a ver, ¿qué le prometió Dios? Volvemos Tierra a- y descendencia. Tierra y descendencia. La paciencia de su descendiente, Ok. que es Isaac. Y de la- Pero lo primero que tenía que ver era la descendencia, ¿no? Como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. ¿Alcanzó a ver? ¿Esperó con paciencia? Pues sí, decimos que sí, paciencia y no paciencia, pero sí, ok, esperó. Y además, encima, porque por la bendición de haber recibido esa descendencia, Abraham tenía el deber de ofrecerle algo a Dios, su hijo. La misma descendencia que él mismo le había dado. Él se la pidió y se la dio. Por fe se la dio. Y se la dio. Pero Dios le dijo, fíjense cómo la promesa y el juramento de Dios, dice aquí más adelante, por dos cosas Dios afirma, Dios afianza nuestra certeza por su promesa y por su juramento. Le dijo a Abraham cuando ya estaba dispuesto a quitarle la vida a su hijo Isaac, porque se lo estaba ofreciendo. De hecho, él ya se lo había ofrecido desde su corazón, desde su corazón, desde que le dijo al muchacho, tú súbele, chamaco, ¿sí? Dios proveerá. Ahí está la fe. Y el ir caminando, subiendo, su parte humana iba llorando. Claro. Pero era obediente. Pero su parte espiritual, su parte de conexión con Dios, de obediencia, de paciencia. Él esperaba que algo sucediera, no sabía que iba a suceder, pero él esperaba. Y por eso él declaró, Dios proveerá. Cuidado cuando entendamos el contexto, porque muchas veces decimos Dios proveerá para cualquier cosa que nos conviene. ¿No es cierto? Ay, quiero unos zapatos rojos con puntitos verdes. Dios proveerá. No, Dios proveerá es para sacrificar. En cuanto te los compres, ¿los vas a regalar? No. Dios proveerá es de verdad para entregárselo nuevamente a Dios. Cuidado porque usamos textos fuera de contextos porque nos quedan muy bien, porque suenan muy lindos. ¿Cuándo se utilizó esta palabra? Para entregar, para sacrificar, para alentar a otros, porque estaba alentando el corazón del hijo. Yo creo que ya era un adolescente, ya era un muchacho. Mira que sí. O sea, no, y tonto no era. Perdón. O a mi papá ya se le fueron las cabras, ¿no? Al monte, ahí no encontramos ni una para sacrificar. O algo me suena sospechoso, ¿no? El sospechosismo también existía antes. ¿Qué edad tendría? 14. 12. Pues mira, se habla desde 12 hasta 16 años con el muchacho. Entonces, era un joven, era un adolescente, en plena adolescencia. Entonces, son muy perspicaces los muchachos. Tan es así que le preguntó varias veces. Claro. Papá, y pues, Sí, ¿dónde está? ¿dónde está el animalito, no? Y lo amarró. Cuando el Señor, cuando él con su fe y su paciencia, él asevera, Dios proveerá para sacrificar. Y como los que fueron metidos al horno en Babilonia. Sábete tú, Nabucodonosor, que nuestro Dios nos puede librar del horno. Y si no, de todas maneras, no nos arrodillaremos ante tu estatua. O sea, también no es que fuera falta de fe. O sea, si la voluntad de nuestro Dios es no librarnos del horno, que así sea. Fe y paciencia, mis amadas. Y obediencia. Claro, para poder obedecer hay que tener fe y paciencia. Entonces vemos a este varón que obedeció entregando y dice, estamos seguros que Abraham vio a medias cumplida esta promesa. ¿Por qué a medias? Porque a él no le tocó ver esta tierra como tal, ¿no? Entonces, empezar a la tierra de Canaán, empezar a visualizarla, conquistarla, tenerla, ¿sí?
Entonces a medias vio su descendencia, pero vio la mejor de las promesas. Fue suplida, él se fue yéndose con la mejor de las promesas. He aquí un cordero, antes de que matara a su hijo, ahí entre los abrojos, ahí entre los arbustos, he aquí al cordero que quiero que sacrifiques. Ahí le estaba diciendo Dios, viene Cristo, viene el cordero verdadero, viene el hijo auténtico, el que complace mi corazón. Lo que complació el corazón en ese momento de Dios fue la disposición de Abraham. No se hubiera tal vez complacido de la muerte de Isaac, sino era el corazón de Abraham el que tenía que sangrar, el que tenía que ser traspasado. Y así sucedió. Por eso le dijo, detente, sé que me has obedecido, sé que me has escuchado. He aquí al cordero. Entonces él se va, Dios proveerá un cordero, esto está en Génesis 22:8. Entonces aquí estaba hablando de la muerte redentora. Ahora sí que la buena, va la buena, ¿sí? Pero esa la proveería ¿quién? El Señor. Génesis 22:8, es nada más como contexto. Dice el versículo 18, voy a leer desde el 17, estamos en Hebreos 6, amadas, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a ti y a mí, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. ¿Qué palabrota? ¿Alguien tiene otra traducción que tenga ahí? No, sí, pero ¿alguien tiene otra traducción? El del 17, estoy en el 17, 6:17 de Hebreos. La inmutabilidad de su consejo lo confirmó con juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. Puede ser inamovible. Inamovible, eterno, Que no cambia. Ajá. Inmutable, es decir, que no muta, que no cambia. ¿Irrevocable? ¿Perdón? Irrevocable también, o sea, no se va a echar para atrás. Una vez que se hizo, no va a cambiar. Entonces, dos cosas inmutables, dos cosas irrevocables, dos cosas eternas, dos cosas que no cambian, ¿sí? Que son la promesa y el juramento, y eso hace que Dios, es imposible que Dios mienta. Además que sabemos que Dios es Dios y Él no miente ni se arrepiente. Y es el mismo ayer hoy. Así es, Él es el mismo, Él es el ayer, hoy y por los siglos, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vemos aquí ese candado que el Señor le pone. Mi promesa lleva, y mi juramento cierran con doble candado todo lo que tengo preparado para ti. ¿Para qué? Para que tengamos, dice el 18, un fortísimo, ¿qué palabras, verdad? Consuelo. De hecho no se dice fuertísimo. Ajá, fortísimo. Un fortísimo consuelo, dice aquí. Entonces vemos que, y además el versículo 18, y quiero tocarles esto porque justamente yo lo aprendía. Lo aprendía, dice, a los herederos de la promesa, ¿sí? Para que veamos que no cambie, a pesar de que se equivocó muchas veces Abraham, la regó muchas veces, mintió con respecto a su esposa, bueno, hizo cada barbaridad, tomó a Agar, primero corrió a la señora, luego la volvió a traer, luego, de verdad,
hubo muchos errores desde el principio. Se llevó a Lot, ¿sí? Sin embargo, la promesa de Dios no cambió. Es eterna. No cambió. Ajá. Es que Dios dijo, yo prometí. Oye, pero este se desvió, se hundió, yo sigo. Yo prosigo a la meta. ¿Sí? Y dice, y además lo afirma, dice, para los que nos hemos refugiado, retomo lo que dice la última parte del versículo 18, nos hemos refugiado haciéndonos, es decir, agarrándonos o tomándonos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué somos los que nos... Hace referencia a lo que sucedía antes. ¿Han oído hablar acerca de las ciudades de refugio? ¿No? No. Bueno, hay que leer más la Biblia. Donde dejan los que habían asesinado. Exactamente, cuando se encontraba que alguien había asesinado a otra persona y se decretaba que había sido los autorizados, los jueces o las autoridades decretaban o miraban que había sido por accidente, ahora sí que sin querer, o por defensa propia o indefensa propia, tenían que huir a ciudades que eran construidas especialmente, ciudades de refugio, ¿sí? En donde podían vivir. Era como un encarcelamiento domiciliario, ¿cómo le dicen ahora? Arraigo domiciliario, pero no era en su propio domicilio, sino era en otro domicilio que les daban en una ciudad de refugio, ¿sí? Entonces, estas ciudades de refugio podían habitar ahí hasta que muriera el sumo sacerdote, que era el que pudiera condenarlos si los viera en la ciudad. Fíjense qué interesante. Dice aquí los que nos hemos refugiado. Nosotros somos culpables, ¿no es cierto? Sí. Ay, es que fue sin querer, Señor. Yo pequé sin querer. Bueno. Fue en defensa propia. Es que lo insulté en defensa propia. Estamos en una ciudad de refugio muchas veces. Y tenemos que estar ahí hasta que muera el sumo sacerdote. Te tengo noticias, nuestro gran sumo sacerdote no muere. Jesucristo. Ya no muere. Luego entonces tenemos refugio eterno. Tenemos refugio eterno, tenemos ese cuidado. Por eso dice aquí, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué interesante que nos hable de eso. Y termina la esperanza segura y firme, ya es a donde las llevé en un principio, la cual tenemos, ¿cuál? La esperanza, tenemos como ancla del alma segura y firme, y después hace un brinco hacia el tabernáculo nuevamente, que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién es el ancla? Jesucristo es el ancla. ¿Quién penetró el velo? Cristo penetró el velo, donde entró por nosotros Jesús. ¿Quién? Nuestro precursor. Él entró primero como gran sumo sacerdote. Oye, pero antes habían entrado los sumos sacerdotes que entraban una vez al año, pero él no entró estando abierto. Ellos no entraron estando abierto el velo. Ellos tenían que entrar moviendo aquella capa, aquella alfombra, ¿no? Y además con temor y temblor, porque hay de ellos donde estuvieran con culpa y con pecado. Porque morían. Que se llamaban. Donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor. ¿Por qué nuestro precursor? Porque atrás de él voy yo. Yo no sé en qué lugar te formes, pero yo atrás de él voy yo. Dice aquí, hecho sumo sacerdote para siempre, y vuelve a retomar según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 7, que vamos a ver la próxima semana, nos va a hablar de Melquisedec. Nos vamos a meter a Melquisedec. ¿Qué onda con Melquisedec? ¿Por qué tanto énfasis con Melquisedec? ¿Sí? Que ya vimos en un principio, vimos una probadita, rey de justicia, rey de paz. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual nosotros podemos, Señor, alcanzar el refugio, el reposo, la paz, la esperanza, Señor, solamente creyendo y siendo pacientes, Padre, esperando en esas promesas tuyas. Tus promesas y tus misericordias, Señor, son nuevas cada día. Tus promesas son sí y amén. Y Señor, sabemos que se han de cumplir todas perfectas, porque Cristo es el cumplimiento de todas ellas. Y nosotros hemos puesto nuestros ojos en Cristo. Padre, que nuestra fe no desmaye, que nuestra fe se fortalezca cada día más y más, y podamos decir: Cristo vive en nosotros, y podamos declarar: este Cristo nos ha llevado a la gloria y a la victoria. En el nombre de este precioso Cristo Jesús, de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amigo, nuestro hermano, este precioso sumo sacerdote que vino a interceder por nosotros, no solamente como Cordero inmolado, sino también como aquel intercesor entre tú y nosotros, Señor. Abogado, intercesor nuestro. Gracias, bendito Señor. En ese nombre te damos muchas gracias. Y te rogamos, Padre, que de verdad no caiga en nosotros, no sea en nosotros, Señor, ninguna especie de pereza, ninguna indolencia, y mucho menos, Señor, la apostasía, Señor. Prevénnos, alértanos, Padre eterno, ninguna plaga caiga sobre nosotros por ser perezosos y dejar de dar fruto. El fruto es para ti, Señor, que eres el viñador, eres el que nos cuida, el que deja llover sobre nosotros y el que nos abraza. En el nombre de Jesús te damos nuestra vida. Amén. 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 Amén.